Vamos a orar, mis hermanos, para pedir que Dios hable en nuestros corazones, que podamos entender, hermanos, la palabra de nuestro Señor para el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Has sido bueno, Señor, y misericordioso. Y hoy, Padre, no ha sido la excepción. Nos has concedido estar en este lugar, Señor. Y bueno, después de alabarte, de entonar himnos, Señor, también tenemos un momento para escuchar tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Habrá entre nosotros quien necesite fortaleza, consuelo. Habrá entre nosotros quien necesite ser exhortado y confrontado, Señor. Pero sabemos que nadie, Señor, se irá de la misma forma que llegamos. Hay bendición en tu palabra, hay poder en tu palabra, por lo que rogamos que seas tú quien hable a nuestros corazones el día de hoy. Gracias entonces, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Una situación entendida ya, de pensar, ¿verdad? Por la que tenemos que agradecer como creación, como parte de la humanidad, hermanos, es precisamente el énfasis verdadero de la Navidad. Y la Navidad, hermanos, como lo presenta la Biblia, la palabra de Dios, donde se registra el evento, hermanos, más grandioso que ha existido, no es una fecha, no es una temporada. Quitémonos de la mente eso. La Navidad no son los adornos, la Navidad no son los convivios, la Navidad no son los intercambios, la Navidad no son los regalos, la Navidad no es Santa Claus, no. La Navidad, hermanos, es la encarnación del Señor Jesucristo para salvar al pecador. Por eso es que los cristianos vivimos agradeciendo a Dios por la Navidad. Sin Jesucristo, hermanos, no tendríamos nada que celebrar. Y miren que esa es la parte triste. Porque mucha gente hoy, a quien menos menciona en la temporada navideña, es a Jesucristo, es al autor de la Navidad. Y tristemente, hermanos, muchos cristianos también hacen lo mismo. Para nosotros, hermanos, el hecho de saber lo que significa la Navidad debe llenarnos doblemente de gozo. Hermanos, de verdad, el saber lo que hizo el Señor para que usted y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios, no fue cosa fácil. No fue sencillo. Usted y yo, hermanos, hoy miramos un nacimiento. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Saben que a mí me encantan los nacimientos, ¿verdad? Los veo y solo digo gracias a Dios, algo que he aprendido. No nos hincamos, no nos mostramos ni al arbolito ni al nacimiento. Damos gracias a Dios para no olvidar lo que significa la Navidad. Hermanos, algo que el Señor puso en mi corazón desde el año pasado fue hacer entender que la Navidad, hermanos, realmente es algo por lo cual nosotros debemos aprender a tener conciencia. Porque lo vemos solamente como una temporada bonita. Pero la Navidad, hermanos, como hemos visto a lo largo de este mes, y aún desde el año pasado, tal vez usted no se acuerde de las predicaciones del año pasado, yo sé, pero le quiero decir, hermanos, que la Navidad fue dolorosa para Dios. La Navidad fue dolorosa para el Señor Jesucristo. Y con mayor razón nosotros debemos dar doblemente gracias por lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. En esta epístola, hermanos, el apóstol nos hace reconocer el objetivo de la Navidad, de la encarnación. Así que cuando hablamos de Navidad, usted recuerde la encarnación, no la fecha. No celebramos el 24 de diciembre. No celebramos los adornos, celebramos que Jesucristo se encarnó. Así que celebramos y agradecemos un evento, no juzgamos, hermanos. Yo soy de los primeros en decir, hay gente que dice, cristiano, yo no pongo arbolito, no lo ponga.
Pero siempre he dicho, le voy a explicar por qué yo sí tengo en mi corazón el deseo de levantar mi voz al cielo y decirle a Dios, gracias por amarme, y porque una vez un ángel dio una noticia que impactó al mundo, os ha nacido hoy un Salvador. Y no fue una noticia que pasó a escondidas. Había un indicio, vayan y proclamen, que todo el pueblo se entere y todo el pueblo se regocijará. Todo el que escuche la noticia se regocijará. ¿Cuál es la noticia? Ay, es que es la época más bonita. No, la noticia, ha llegado el Salvador. Y le aseguro que el infierno tomó más en serio esa noticia, porque sabía que Jesús estaba aquí. Después, hermanos, de ver lo que Isaías nos habla con respecto a la encarnación, ¿se acuerdan? Despreciado y desechado, eso fue lo que costó. Daniel, el profeta Daniel, nos habla, hermanos, de una profundidad espiritual y lo que representó la llegada del Mesías. Poner un reino perfecto, un reino que no es de este mundo, un reino que está por encima de todo dominio que puede levantarse en la tierra. Un reino capaz de demoler el universo entero, pero que venía con la esperanza de renovar, de cambiar y transformar los corazones. Así que tenemos un reino invencible, pero un reino de esperanza. Ya vimos el costo de la Navidad, ya vimos un reino de esperanza. Así que entonces, hermano, la Navidad tiene un mayor sentido, porque ahora comprendemos el corazón de Dios al permitirnos este recordatorio. La esperanza es el Señor Jesús. La esperanza es nuestro Salvador. La esperanza era el Mesías vendrá. La esperanza era el Mesías nos librará. La esperanza era el Mesías nos salvará. El Mesías nos perdonará. Pues vino Cristo, hermanos. Y de repente hizo toda una obra perfecta. Y muchos se olvidaron de lo que representó y significó la Navidad. Así que cuando nosotros hablamos, hermanos, de la Navidad, debemos comprender lo que significa nuestra esperanza. Su humillación, usted lo tiene en la pantalla, su humillación, nuestra esperanza. Y número 1, fíjense bien, vamos a leer ahí mismo en el pasaje del versículo 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Qué nos enseña, hermanos, Pablo a través de este pasaje? Un corazón inigualable. El corazón del Señor Jesucristo, hermanos. Aquí habla precisamente del momento en que se confiesa la humanidad, el Salvador está aquí, la encarnación. Pero nos hace saber, hermanos, algo más allá de solo un momento bonito, porque lo que hace es confrontar a la iglesia para que la iglesia entienda y desee, hermanos, un corazón generoso, un corazón que sabe amar, un corazón que no tiene pero para dar, un corazón que se entrega a sí mismo porque ama. Haya pues en vosotros, recordemos esto, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos y le dice a la iglesia de Filipos, ojalá ustedes aprendan a amar como nos amó Dios. Ojalá aprendamos, hermanos, a caminar en ese corazón como el corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? El cual lo manifestó y lo reveló en Cristo Jesús. Se dio, dice, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Se sabe usted Juan 1:1? ¿Qué dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Jesús, hermanos, es la perfección. Bendita Trinidad, y Jesús siendo la segunda persona de esa Trinidad, de la cual llamamos Dios. Un solo Dios. Jesús dice, la humanidad necesita bien. Ahora, hermanos, Pablo nos hace pensar en la promesa dada desde Génesis 3, ¿se acuerda? Aquella victoria profetizada desde el primer libro de la Biblia, que la simiente de la mujer, el Hijo del Hombre, lo enfatiza mucho Lucas, el evangelista, vino y aplastó a la serpiente, al pecado, al diablo, a la muerte. Así que esto es tan interesante. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como
soy ajeno. Bueno, pues no puedo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Verdad? Que lo haga otro. Y miren, hermanos, por eso Pablo dice a la iglesia, ojalá hubiera ese sentir. Porque el que ama se propone a sí mismo, yo quiero. El que ama se entrega, el que ama no da, el que ama, hermanos, procura el bien ajeno. Aún se ve injusto. Así que cuando veamos y entendamos lo que es la Navidad, hermanos, sepamos que Dios nos ama. No es la fecha solo de intercambios de regalos. Qué bonitos, ¿verdad? ¿Es pecado participar? No es pecado. Pecado es que nos olvidemos que la Navidad es Jesucristo. Ay, Señor, le diría, eso sí es un problema. Porque dice aquí Pablo, hay en nosotros el sentir que hubo en el corazón de Jesús. Que no se quedó cómodo diciendo, bueno, yo estoy aquí, ya habrá quien llegue a salvarnos. Problema es cuando nosotros decimos, yo no lo voy a hacer, que lo haga alguien más. Yo hoy no. Quítese eso de la mente, hermano. Si el Señor Jesús realmente está en su corazón, nuestra actitud debe demostrar, se llama gratitud. Así. ¿Por qué servimos a Dios? Por lo que Él hizo por mí. Obviamente, hermanos, yo les diría, si Dios no ha hecho nada por usted, quédese en su lugar. Porque usted tiene el derecho de decir, Dios nunca hizo nada por mí. Pero si usted está consciente, hermanos, para empezar desde lo que es la Navidad, y luego pensar, está consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces Pablo tiene razón al decir, haya en ustedes el mismo Espíritu. Haya en ustedes el mismo amor, haya en la iglesia eso que movió el corazón de Jesús, dice, sino que se despojó de sí mismo. Es un término, hermanos, teológico que se le llama kenosis, que significa que Él se despojó precisamente. ¿Qué significa esto? ¿Dejó de ser Dios? No dejó de ser Dios, simplemente de la gloria de su trono bajó a un pesebre y tomó forma humana. Ahora mire cómo dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él es el Señor, Él es el Creador. Por su palabra fue creado el universo. Y de repente está en forma de sujeción. Hermanos, esto realmente habla de algo muy grande en el corazón de Dios. Porque ahora tiene forma. Y Él lo expresa, Pablo lo expresa así. Ahora tiene apariencia de un siervo. No se aferró a eso, sino que tomó forma hecho semejante a los hombres. ¿Por qué le damos gracias a Dios, hermanos, en Navidad? Porque Él, estando en toda la potestad de la gloria divina celestial, ahora, hermanos, ha tomado forma de usted y de mí. Perfecto, porque no dejó de ser Dios. Porque cuando estaba en el cielo, los ángeles lo adoraron. Pero cuando estuvo en la tierra, los ángeles también lo adoraron. Así que seguía siendo Dios. Pero había hecho algo por usted. Ahora era un siervo. Hermanos, esta parte es tan interesante a lo largo de nuestro recorrido de la vida. Porque, a ver, hermanos, el hecho de que pensemos en Dios, mucha gente, muchos cristianos, tenemos un concepto de Dios mirándonos desde el cielo. Que Dios nos está viendo, pero nuestro concepto está así. Pero lo que hace Jesús es hacerlo al revés. Para que usted y yo aprendamos a caminar con Dios. Para que usted y yo aprendamos a escuchar con Dios. Para que usted y yo comamos con Dios. Para que usted y yo tomemos la mano del Señor y caminemos. Pero el Señor Jesús vino y nos extendió la mano. Y entonces, hermanos, nosotros nos hicimos atrás. Y le dijimos, a mí me gusta cómo soy. Gracias. Y siguió yendo y yendo hasta quien pudiera tomar su mano. Y entonces decirle gracias por amarme de esa manera.
Entonces, hermanos, le puedo decir que si hubiera sido una sola persona en el mundo, aún así Jesús hubiera venido a tomar forma de siervo. Porque tiene un corazón inigualable. Él se encarnó. Así que cuando hablamos de Navidad, hermanos, recuerden, Jesús se encarnó para venir a buscarnos. Después, número 2, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2, hermanos, Jesús nos da un ejemplo de obediencia. Él fue el que dio la ley. Él es el autor de la palabra. Él está por encima de. Y de repente nos encontramos con que la segunda persona de la Trinidad toma forma humana y comienza a obedecer. Cuando Él, hermanos, ha dado la ley. Esto todavía hace más grande esto. Porque nos muestra, hermanos, que sí, en Dios podemos cambiar nuestra perspectiva. El detalle, hermanos, es cuando nos topamos realmente con la necedad de nuestro corazón. Porque el hombre, hermanos, de manera natural es religioso, así lo vamos a poner. De manera natural. Pero ¿sabe a qué somos bien devotos? A lo que nos conviene, a lo que nos gusta, aun cuando sea mal, aun cuando sea destructivo, aun cuando nos deje solos. Nos levantamos diciendo, yo estoy bien, están mal todos. Una vez estábamos en México y daban la noticia, una persona que estaba manejando en sentido contrario en el periférico, ¿verdad? Tengan cuidado porque hay un loco manejando en sentido contrario en el periférico. Y esta persona llevaba el radio puesto y dijo, no hay un loco, hay muchos locos manejando en sentido contrario. Y no entendemos. Creemos que nosotros somos los que estamos bien. Hermanos, si estuviéramos bien, Jesús no hubiera tenido la necesidad de venir. Mejor dicho, nosotros, porque Él no tenía necesidad. Pero nosotros sí teníamos la necesidad de que Él viniera y que Él mostrara su amor y que Él nos diera un momento, hermanos, que aún viene la gente sin saber de Jesús, sin pensar en Jesús y hablar de la vida de Jesús. Es una temporada de esperanza, es una temporada de amor, ¿verdad? ¿De dónde sale esa idea? O sea, hasta ahí, de manera, hermanos, ustedes y yo como cristianos tenemos esa oportunidad de decirle, yo sé de dónde sale esa idea. De Jesucristo. Él es el amor encarnado. Él es nuestra esperanza. Él es la Navidad. Y Él, al tomar forma humana, se acercó al hombre y nos tomó de la mano y nos dijo, mira, acércate a Dios. ¿Por qué, Jesús? Porque Dios se acercó a ti. Hermanos, todo el mundo adorna, todo el mundo celebra. Pero pocos volteamos los ojos hacia Dios para decirle gracias por tu gran amor. Si usted, hermano, ha pensado cómo va a celebrar o festejar, yo le aconsejo que tomemos lo que Pablo dice acerca de Jesús y celebremos al Señor obedeciendo. Amén. Celebremos la Navidad, hermanos, con nuestros ojos y nuestro corazón de Jesús. Y que podamos decir, Señor, renuncio a lo que está mal, porque quiero agradarte a ti. ¿Qué objetivo tuvo entonces, hermanos, el pesebre? Si la humanidad le dio la espalda al Señor. ¿Qué objetivo tuvo la cruz del Calvario si el hombre le dio la espalda a Dios? Gloria a Dios. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 que pusieron los ojos en el pesebre y adoraron por los ángeles.
Y dijeron, gloria a Dios, porque ahora hay esperanza en la tierra. Porque hubo quien mirara la cruz y dijera, gloria a Dios, porque mi pecado se quedó en esa cruz con el Hijo de Dios. Gloria a Dios, porque Él prometió volver. Y yo espero con anhelo el momento en que regrese. Pero mientras eso ocurre, dice aquí que Jesús se hizo obediente. Ahí, si a usted le gusta marcar su Biblia, subraye la palabra obediente, que es lo que nos debe caracterizar a los cristianos. Obediente. No se vale decir soy cristiano a mi manera. Recuerda eso. Eso no existe en la Biblia, eso es una mentira del diablo. Soy cristiano a mi manera, no es cierto. No es cierto, ya veces no es cierto. Eso no existe, eso no es real. ¿Es cristiano a la manera de Cristo? Bueno, ¿qué hizo Cristo? Se hizo obediente hasta la muerte. Y fue una muerte, Pablo es claro al decir, y muerte de cruz. ¿Por qué Pablo no solo dice hasta la muerte, sino explica a la muerte de cruz? Hermanos, la cruz era la pena máxima de una muerte, o sea, mejor que el objetivo era la muerte, pero una muerte violenta, una muerte fundada en dolor. Y aquellos tiempos, hermanos, en aquellos tiempos, el Imperio de Roma solo condenaba a muerte a delincuentes realmente peligrosos. Tenían que tener por lo menos uno de estos tres o tres delitos. Número uno, ser ladrón, que amenazara a la sociedad en el bienestar económico. O sea, que fuera un ladrón. Segunda causa de muerte, ser asesino, que matara, que atentara contra la integridad de otra persona. Y número tres, sedición, que se opusiera al gobierno del Imperio Romano. Esos tres delitos eran clave, hermanos, para que una persona fuera condenada a muerte. Y ahora el objetivo de la muerte de cruz, hermanos, que era una pena muy local y muy popular, hermanos, consistía en una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa. Una muerte, hermanos, en la que primero tenía que ser azotado 39 veces. Una muerte en la que se le obligaba al reo a cargar su propio instrumento de muerte. Era una muerte, hermanos, donde se le desnudaba completamente y se le ponía en alto para exhibirlo y ser tenido en vergüenza. Y era una muerte, hermanos, que no era inmediata. Por lo menos una persona crucificada tardaba alrededor de entre 3 y 6 días en morir ahí arriba. Era una pena de muerte para los peores criminales. Así que Pablo dice, imagínese la gravedad de nuestro pecado, iglesia. Porque fue nuestro pecado el que llevó a Jesús a ser tratado, humillado. Dice, creo que Isaías estaba dando en el punto cuando iniciamos este mes, hermanos. Porque el costo de la Navidad fue llegar a este punto de la muerte y la humillación. Hermanos, en las películas, si usted ve, se le deja una crucita más o menos con una... No es cierto, hermanos, así lo ponen por la cuestión del cine. Pero completamente desnudados estaban arriba. Y la gente los miraba y se burlaba. Todavía fue víctima de burlas el Señor Jesús. Pero él sabía, hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que, hermanos, déjeme decírselo así. Usted fue la causa de la Navidad. Qué bonito suena. Pero usted fue la causa de la crucifixión, por la cual Jesús estuvo ahí. Es un complemento perfecto que solo Dios podía llevar a cabo. Así que dice, se hizo obediente. Eso es algo grande. Qué glorioso momento, hermanos, cuando usted y yo, por la sangre del Hijo de Dios, podemos llamar a Dios Padre nuestro.
No nos lo ganamos, hermano, ni usted ni yo hicimos méritos. Fue Jesús. Así que no se olvide jamás de la Navidad, hablando de la encarnación de Jesucristo. Y número 3, versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Número 3, hermanos, su gloria permanente. Pudiera parecer triste, hermanos, pero mi objetivo no es, creo que el objetivo del Señor no es que usted y yo tengamos una Navidad triste, ¿verdad? No, pero sí que seamos conscientes. El objetivo es que sepamos valorar la Navidad, la encarnación del Señor, y podamos entender, hermanos, que aunque pudiera haber sido o parecido que Jesús estaba derrotado y Jesús estaba vencido en la cruz y Jesús estaba humillado en la cruz, la verdad es que no fue así, gloria a Dios. Porque ahí en esa cruz, hermanos, el Señor Jesús despojó a los principados, despojó a las potestades, despojó a la muerte de su terreno, le quitó las llaves del abismo al que las tenía y cautivó la cautividad. Miren todo lo que dice Pablo de ese evento que inició con la encarnación. La cruz para nosotros es la victoria del Señor Jesús. Al punto, hermanos, que hasta el infierno tuvo miedo y la tierra tembló, y después de 3 días la tierra volvió a temblar porque el Hijo de Dios se levantó de la muerte. Todo esto, hermanos, solo con el mismo evento, la encarnación. Así que entonces, hermanos, la muerte ya no representa miedo para el cristiano, porque Jesucristo, nuestro Salvador, venció a la muerte. Todo esto, no hemos salido del tema de la Navidad, hermano. Seguimos hablando de la encarnación. Cumplió el plan de salvación, hermanos, por lo cual, razón suficiente para que Dios le diera gloria, un nombre inigualable. ¿Y sabe qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los cristianos. Toda. Obviamente el cristiano ahora admite y reconoce a Jesús como el Señor. Pero no se preocupe, hermanos, porque todos al final tendrán que decir: Jesús es el Señor. Ahora los cristianos lo diremos de una manera hermosa: Jesús es mi Señor. Pero el que no es cristiano, hermanos, va a tener que admitir que la Biblia tenía razón. ¿Sabía usted que hasta los demonios creen en Dios? Así lo dice Santiago. Los demonios también creen en Dios. Así que es algo interesante, porque entonces Pablo, lo que hace Pablo, hermanos, en el versículo 11, es citar al profeta Isaías. Ya desde Isaías, hermanos, Dios estaba hablando de la encarnación poderosa, majestuosa y de la gloria eterna que significa para nosotros, hermanos, confesar que Jesucristo es el Señor. Ya lo estaba diciendo Isaías. Ya lo estaba diciendo entonces Pablo, convencido de esto. Ahora para nosotros, hermanos, solo nos resta si estamos convencidos o no. Gloria a Dios, hermanos, por la encarnación de Jesucristo. Gloria a Dios porque vino a buscarnos, vino a rescatarnos, extendernos la mano para decirnos: te amo. Traigo un mensaje del cielo para ti, y es que Dios te ama. Así que celebre, hermanos, la Navidad. Díganle a la gente feliz Navidad, porque hoy entendemos que realmente hay un mensaje de amor y de esperanza en Jesucristo cuando entendemos el significado de la Navidad. No viva una Navidad comercial, hermanos. El consumismo nos lleva bien tremendo, ¿verdad? A estar comprando, estar haciendo. Decía por ahí un grupo de compañeros, ¿verdad? De amigos: vamos a la comida navideña, ¿qué te vas a comprar? ¿Comprar de qué? Pues sí, para ponernos, con que me peine yo ya es suficiente. ¿Por qué? Comprar. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de que como hay que comprarse algo. Mira, yo no, ya me copete arriba, todo,
hay problema, porque ya el hecho de que estemos bien, hermanos, estemos alegres y estemos conscientes del verdadero significado de la Navidad, nos hace valorar y decirle a Dios, gracias, porque tu humillación significó mi esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has entregado en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabiendo ahora, Padre, lo que el apóstol nos hace comprender acerca de la salvación, del costo, Señor, de la encarnación, podemos decirte con todo nuestro corazón que estamos agradecidos, Señor. Reconocemos este momento, aquel glorioso hecho histórico en el que se confiesa desde los cielos que el Hijo de Dios estaba en la tierra para bien de la humanidad, Señor. Lo recordamos y te lo agradecemos, Señor, porque al venir tú estabas hablando de tu amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Así que siendo inmerecedores, el Hijo de Dios estaba aquí por nosotros. Gracias entonces, Señor, por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, al entregarlo, Padre, para morir de esta manera por culpa nuestra. Te amamos y te damos las gracias. Y confesamos con todo nuestro corazón, creyéndolo, Señor, que Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.